Hola, hoy vamos a hablar del betún de Judea o betún judaico. El betún de Judea, aquí tengo en un bote, es un producto muy usado en las manualidades y en la restauración de muebles, entre otras cosas. Es algo que se usa desde la antigüedad. Se llama betún de Judea porque lo extraían de la zona llamada Judea, en el Mar Muerto. Vale, vamos a hablar del betún de Judea porque también se utilizaba como pintura al óleo. Antes incluso de que se usase en la restauración de muebles y en las manualidades. Este es un ejemplo de una figura que está envejecida con el betún de Judea. Antes esta camisa que lleva solo tenía un tono rojo, plano totalmente, sin sombras. Y ahora con el betún tiene sombras en los rincones, ¿vale? Aquí he hecho una muestra para que veáis este esqueleto, esta calavera. En esta parte he puesto el betún y en esta no lo lleva. Aquí está todo el color plano, no parece que tenga sombras ni que las hendiduras apenas se notan. Y aquí se ve bastante mejor. Tiene su parte envejecida y la otra que no. Es para que podáis ver cómo actúa el betún de Judea en, en manualidades o en restauración de muebles. De acuerdo. Dicho esto, también hay que decir que el betún de Judea es como pintura la más destructiva y la peor de las pinturas. Como os decía antes, se utilizaba para todo, menos para pintura. Los indios americanos, por ejemplo, lo usaban como adhesivo para sus flechas, eh, para calafatear los barcos, siempre se ha usado el betún de Judea, el bitumé, y para un montón de cosas más. Es un producto que, por cierto, puede contener metales pesados y ser bastante tóxico. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Vale, y también hay que saber que no es un pigmento. De hecho, si vemos este tubo de la casa Titán, donde pone bitumé, donde pone ingredientes, donde debería poner los ingredientes, es decir, los pigmentos, no pone nada. No pone nada porque esto no tiene pigmentos. Esto lo que tiene es bitumé, asfalto, que antiguamente se extraía, como os digo, en yacimientos del Mar Muerto, por eso de ahí su nombre, pero hoy en día lo hace la industria petrolera. Bueno, dicho esto, ¿por qué es malo? Pues es una pintura muy mala porque no seca jamás y no deja de ennegrecer. De hecho, en el siglo XIX estaba bastante en boga, se usaba mucho, y a causa de él se han estropeado muchas pinturas de grandes artistas como Delacroix o Géricault. De Géricault, su famosa balsa de la Medusa está muy estropeada a causa del betún de Judea, que a los colores brillantes los convirtió en verduzcos y los ennegreció, y también hizo que con el tiempo la pintura se doblase y la tela también.
O sea que en realidad es un horror. Eso hace que me pregunte una cosa. ¿Por qué los de Titán fabrican esta pintura? Pues os lo voy a explicar porque mucha gente no sabe que Titán proviene de la industria de pintura industrial, no de pintura para artistas. Es decir, que cuando hicieron esto, no, era gente que no tenía ni idea de lo que es el arte, ni el mundo del arte, ni los problemas de la pintura para artistas. Se limitaban a mezclar pigmentos con aceite de linaza y a fabricar sus pinturas, y ya está. Descubrieron que el bitumé era una pintura que se usó mucho y tal, pues vamos a hacerlo. Otras marcas también lo tenían o lo tienen, pero es de imitación. El de Titán es auténtico, es decir, peligro, peligro y peligro. Vale. ¿Yo para qué lo uso? Pues para hacer estas cosas. Existe de dos maneras. Líquido, como ya os he enseñado antes, de muchas marcas. Una muy famosa es Mongai. Y en spray. Y también existe pues los tubos estos. Bueno, yo he descubierto que en forma de tubo es como mejor funciona para patinar cosas. Aquí tenemos una muestra con un papel en el que he pintado con rojo inglés y he hecho lo que hacían los pintores más primitivos. En la época en que los pintores no tenían tantos colores como ahora, a lo mejor tenían uno o dos rojos, pero no tenían tantos como tenemos hoy en día, tenían pocos azules. Entonces, tipo veladura, cogían el bitumé y lo aplicaban, y como es un color muy transparente, oscurecían el tono que estaba abajo y así hacían degradados. Por ejemplo, una virgen que llevaba un traje rojo, el pintor solo tenía un rojo, pues las sombras las hacía con bitumé, a base de veladuras. Más bitumé, menos todavía, más claro, menos claro y más oscuro. Este lo he puesto con el líquido y este con el de tubo, que es este. Como veis, es muy transparente, oscurece el color de abajo, pero como os digo, esto con el tiempo cada día estará más negro, no va a secar jamás, aunque esté seco al tacto, en realidad no seca jamás de los jamases. Por tanto, los que apreciéis vuestra obra, no se os ocurra comprar esto nunca, a menos que lo que queráis es hacer esto. En este caso, sí, ideal, ¿vale? Ideal para hacer estas cosas, pero fatal para la pintura, como el caso de la balsa de la Medusa, por ejemplo, y otros muchos cuadros de aquella época. Vale, os voy a poner un ejemplo de cómo lo usaban los pintores. Bueno, antes que nada, vamos a ponerlo aquí también, porque esto era acrílico y esto es óleo. Vamos a ver cómo sobre el óleo funciona bastante mejor, porque al fin y al cabo es oleoso. El betún este contiene aceites y contiene esencia de trementina. Este sería un color. Entonces lo que harían los pintores en aquella época era oscurecer con el betún, así de sencillo. La pintura aún está un poco tierna y se levanta, pero sí, está muy tierna. Aunque vemos el efecto, lo vamos a ver mejor en el acrílico, porque el acrílico ya está seco, además ya hace días. Bueno, pero es lo que hemos hecho antes. Oscurecemos el tono de abajo. Y así tenían dos rojos.
el más oscuro y el más claro. Y el más claro le ponían amarillo y lo aclaraban. Muy sencillo y muy perjudicial. No usar. Vamos a rematar esta rosa que pinté el otro día un poquito para demostrar esto. Esta rosa es un pequeño apuntillo. Vamos a hacer como harían los pintores antiguos. Ellos tenían un rojo, que sería este, y con amarillo y blanco hacían los tonos claros. Pero los más oscuros cogían el betún y pues le daban a las zonas que ellos consideraban más oscuras. De esta manera, como veis aquí. Por ejemplo, pues esta parte de aquí, que estará más en sombra, se podría diluir un poco. Se puede diluir para que corra mejor. Aquí supongamos que estuviese más oscuro. Y aquí. De esta manera es como trabajaban los pintores con el betún de Judea, porque tenían pocos colores para trabajar. Más o menos lo que se hacía era esto. Por supuesto, mucho mejor hecho, con mucha habilidad. Vamos a poner más oscuro aquí. Y aquí. Y no solamente en el rojo, que es un color muy propicio para darle veladuras de este tipo. Podían hacerlo incluso sobre el verde. Si tenemos la hoja esta bastante más oscura de lo que estaba, sin necesidad de usar otros colores. La ramita se podía hacer una especie de degradado, de más oscuro a más clara, así, y ya está. Pues así es como trabajaban antiguamente los pintores por causa de la carencia de pigmentos. No en todas las épocas ha existido el azul de cobalto ni ha existido el azul ultramar. Usaban pigmentos más antiguos. Unos modernos han sustituido a los antiguos. Por ejemplo, el azul ultramar ha sustituido al azul lapislázuli. Y así muchas cosas. Antiguamente no había cadmios. Más tarde salieron los cadmios, rojos de cadmio, amarillo de cadmio. Al principio los amarillos de Nápoles llevaban plomo y eran tóxicos. Hoy en día son sustitutos. Cada vez hay más colores. Y esto hoy en día no tiene ningún sentido. Hoy en día hay que coger más colores si hace falta y pintar flores con muchos colores, que hoy en día se puede hacer. Antiguamente eso no se podía hacer y por eso recurrían a esto. Y esto es todo. Lo importante es saber que aunque lo veáis en la tienda como un óleo, si lo que pretendéis es pintar cuadros, pasad de él totalmente. Hay muchos marrones transparentes muy interesantes con los que podéis hacer veladuras y maravillas. Huid siempre del bitumé, menos, como os digo, cuando queráis hacer cosas como esta. Aquí, por supuesto,
que va fantástico. Y os digo también, porque yo lo he probado, que es mejor el de tubo que el que venden líquido en botellas para envejecer cosas. En el fondo, el que vende en líquido es lo mismo que este, al que le han puesto mucho más disolvente. Seguramente algo tipo aguarrás símil. No creo que pongan aguarrás del bueno. Y, en fin, pues eso es todo. Que ya sabéis, no se os ocurra comprar esto. Esto es todo. Espero que os haya sido útil y hasta la próxima.